Hola a todos, hoy vamos a ver la parte número 10 de cómo jugar Hackball. En particular, cómo remontar un partido. En esta estrategia básicamente vamos a intentar que defienda a Dios y ataque el diablo, como se dice normalmente cuando dejas pocos defensas pero vas con todo al ataque. En primer lugar, si quieres remontar, intenta colocar uno o dos defensas como máximo. Se supone que ellos van a tener la capacidad para disuadir los ataques rivales y sobre todo vamos a recargar en el medio campo para evitar que llegue el balón hacia tu área. Bueno, te decía uno o dos defensas, un delantero eso sí, y el resto que vayan al medio campo todos. Luego los jugadores que se supone que vas a tener por las bandas, los carrileros, si es que tú llegas a tener la posesión del balón, ellos se tienen que separar, es decir, alejarse de ti, del jugador que tiene el balón, avanzar para que el jugador que está poseyendo el balón de tu equipo les dé el pase a ellos. Y claro que si es que no tienes la posesión del balón, allí sí se regresan al medio campo y todos forman triángulos, cuadrados de pases entre ustedes en el medio campo. Luego, en los tres cuartos de cancha, es decir, en la parte que es más cerca al arco del rival, ustedes ya pueden disparar. Cualquiera de tus jugadores, si es que tiene espacio, está bien posicionado, puede disparar al arco. De los tres cuartos en adelante. Haz más atrás, no. Porque si disparas antes, es decir, por el medio campo más o menos, el balón va a ir muy débil. A las justas puede que llegue hasta el arco. Y en el caso de que llegue, pues va a ser fácil de tapar, va a ir débil. Si es que no lo intercepta otro jugador, porque ya hasta estar más cerca al arco va a perder la velocidad con la que se hizo el disparo. Entonces, únicamente vas a perder la posesión del balón. Por ello, dispara en lo posible de los tres cuartos de cancha en adelante. Vamos con otra situación. Si todos los rivales están en su área, es decir, si es que ustedes han logrado arrinconar al rival, lo que pueden hacer es bordear este espacio del área donde están ellos, pasándose el balón entre ustedes y buscar obviamente que uno de ellos, es decir, uno de los jugadores de tu equipo, pueda abrirse un espacio e ingresar a esta área que están defendiendo todos los jugadores rivales. En estos casos, si es que todos los demás están arrinconados, tu arquero puede salir, pero no a jugar directamente como un mediocampista, sino únicamente a distribuir los balones desde lejos, desde su arco, que no se arriesga a dejar solo tu área porque pueden en un contraataque hacerte un gol. Y tu delantero es el que va a tener la tarea de buscar meterse entre los rivales que están allí defendiendo y si es que le hacen llegar un balón, él tiene que hacerlo rebotar hacia uno de los carrileros. Estos dos van a ir hasta el extremo del área buscando desde allí centrar, ya sea que centren con el rebote en la pared final del área o que directamente se lo pasen a algún jugador que luego de toda esta confusión con los pases que han hecho, ya se habrían infiltrado ustedes entre los jugadores rivales. Y por último, si es que te llega el balón en algún momento, estás en el área rival, vas a rematar o finges como que te estás acomodando, como que haces una bicicleta y que luego vas a patear, los defensas, si es que están lejos de ti, no van a venir a quitarte, sino que van a buscar tapar el tiro que suponen que tú vas a hacer. Entonces allí aprovecharías para dar un pase, pero no esperar todavía que tu compañero se acomode y patee, sino que el rebote directamente vaya al arco. Es decir, tú pateas hacia tu compañero y que tu compañero tenga lista la tecla de patear para que ya no se acomode y todo ello, sino que directamente vaya rápido el balón, de manera que los defensas estaban intentando tapar el tiro que tú harías, no el de tu compañero. Entonces, si es que él está en una mejor posición, pues tendrían que practicar esta jugada en la cual rápidamente tú le pasas y él hace un rebote hacia el arco que podría culminar en gol.
Eso es todo por hoy. Nos vemos si es que hay una próxima parte 11 o tal vez ya habríamos culminado sobre los vídeos de cómo jugar Hackswall.